Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición preparada como siempre con mucho cariño. Con el mismo cariño que recibo a mi amiga y compañera Doris Pantaleón. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes, Tati. Muchas gracias. Igualmente, ese cariño es recíproco y así mismo se lo expresamos a nuestros amigos televidentes que con tanta amabilidad nos siguen cada sábado a esta hora, a las 6 de la tarde. ¿Cómo Así estás, es. Tati? ¿Cómo está todo? Bien, Doris, una semana pues cargada de contenidos, cargada de muchas situaciones, de muchas dificultades, pero también agradeciendo el don de la vida que lo preservamos a pesar de que más de 1,000 dominicanos han perdido la vida en esta pandemia de COVID que nos afecta, que afecta a la dominicana y que afecta al mundo. Así es, Tati. La verdad es que se está viviendo y dirá la gente que somos repetitivas, pero lamentablemente a medida que pasan los días y que pasan las semanas, la situación de salud de nuestro país se va complicando porque siguen aumentando los casos, o sea, no vemos respiro en el sentido de decir, bueno, ya la epidemia ha llegado a un punto en que está estable, no es así, pero con el agravante a todo esto es la dificultad para las pruebas, que eso es la verdad, que es un dolor de cabeza constante, la gente no sabe dónde acudir ni cómo acudir a ese servicio, ni en el sector público ni en el privado, y entonces a eso se complica, Tati, la situación de los hospitales, no hay camas. Son los dos grandes problemas del sistema son la falta de insumos para prueba, el desorden, señores. Nosotros veíamos, el presidente del Colegio Médico decía que hay gente que le están poniendo la cita para el mes de agosto, es decir, agosto y octubre tengo yo casos de personas. O sea, una cosa horrible, la desorientación, la gente llama a los medios de comunicación pidiendo que qué hace, que cómo obtiene una receta, una indicación, mejor dicho, para hacerse la prueba. El Laboratorio Nacional Doctor de Filló trabajan los técnicos con las uñas prácticamente, con las manos peladas. Es una verdadera situación, una verdadera calamidad la que está viviendo el pueblo dominicano. Y yo pienso que el problema ya no es de la indicación. ¿Te recuerdas que en un inicio era un problema? ¿A qué médico voy? ¿Dónde voy? Que me la indiquen. Ahora se la están indicando porque todos los médicos están habilitados para hacerlo, por un lado. Y cuando el paciente va al hospital, a la emergencia con síntomas, le entregan una indicación también para hacerse la prueba, pero es dónde acudir a hacerse esa prueba, porque cuando yo voy a un laboratorio privado, primero tiene que pasarse casi un día completo en espera de que le tomen la llamada, y generalmente la respuesta que tienen es que no tienen disponibilidad, que tienen que seguir llamando, y cuando logran hacer la cita, inscribirse en esa lista de espera es para mucho tiempo, como dices tú. Y el Laboratorio Nacional Doctor de Filló, pues todo vemos a diario las imágenes que está desbordado. Bueno, yo tengo que dar este testimonio, que no me gusta hablar en términos personales, pero por una situación de una cercanía de uno de mis hijos con una persona que salió positivo, que resultó positivo, yo fui a acompañarlo a una área central del gobierno que le hicieran la prueba. Se la hicieron y nos la entregaron, Doris, 13 días después. Sí. Que si hubiese tenido el virus, se podría hasta complicar, porque tiene una complicación respiratoria, y no tenía el resultado. Entonces, si eso fue nosotros que la obtuvimos de esa manera, que por un contacto nos la hicieron, imagínate tú lo que está pasando. El laboratorio Doctor de Filló es el reflejo de un gran caos. Ahí hubo inclusive esta semana que termina hoy, cambio de autoridad, ahí hubo traslado a ver qué hacen con la gestión, pero era que la doctora Alma Morales, representante de la OPS en el país, dijo que era de manera manual que se estaban haciendo los procesos. Así es. Entonces la demanda alta, porque cuando un paciente, aunque tenga seguro, acude al sector privado y en el sector privado le dicen que no tienen respuesta, pues sencillamente lo refieren o él se va al sector público. Entonces en el sector público todavía la cosa se complica más. Otra cosa que nos preocupa es que vemos que se está haciendo muy poco reactivo, o sea, se está haciendo reactivo, no activo ante la epidemia. ¿Cuántas semanas tenemos hablando de que se están agotando las camas, que se están agotando y no vemos acciones realmente de una gran apertura de centros de internamiento? Entonces eso preocupa también. Ahí hay una transición en ciernes, ya hay un designado ministro de Salud, una designada viceministra de Salud colectiva, y nosotros vemos que intentan ponerse de acuerdo
Pero los dos grandes problemas del país no es solo la economía, es la salud y la economía al mismo tiempo, porque con la salud está de por medio la vida. Nos dicen que nos vamos a pausa, Boris. Sí, 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 claro. Entonces nos vamos a una pausa y no se muevan porque tenemos un invitado, bueno, que todos conocen, vamos a decir el nombre ya para que lo esperen ahí, que es el doctor José Joaquín Puello, el neurocirujano y un científico conocedor de lo que está pasando tanto en el país como a nivel mundial con relación a esta pandemia. Así que le aconsejamos que se queden ahí, que tenemos informaciones frescas e interesantes sobre COVID-19. Regresamos ahora. Bueno, pues nosotros estamos más que complacidas de tener con nosotros, bueno, ya se lo habíamos anunciado previamente, al doctor José Joaquín Puello, neurocirujano. Como yo les decía ahorita, no hay que presentarlo porque todo el país lo conoce. Científico, maestro de la medicina. Bueno, ¿qué decirle del doctor José Joaquín Puello? Que todo el mundo lo conoce y lo quiere. Doctor, bienvenido, gracias por el placer de tenerlo aquí en 2x3 en Salud. Qué bueno que estamos aquí para ver si llevamos algunas, qué sé yo, algunas noticias interesantes, alentamos a la gente y llevamos un poco de esperanza también, porque la verdad que la gente está desesperada y con mucho miedo. Doctor, yo sé que usted es un maestro de la medicina, pero voy a comenzar con una cosa negativa que he escuchado. Sí, sí. La gente dice, pero ¿qué es lo que hace un neurocirujano hablando de virus, hablando de pandemia? Sí. Y quisiera comenzar por ahí. Bueno, dos cosas. En primer lugar, que nuestros amigos televidentes recuerden que nosotros los médicos recibimos una formación integral, holística en la medicina y tenemos que estudiar los virus, sobre todo en neurología o en ciencias neurológicas, porque una cantidad inmensa de enfermedades neurológicas tienen que ver con los virus. Y ese ha sido un tema tratado por nosotros por años. Yo recuerdo que ya desde el año 1965, 66, cuando yo estaba en Inglaterra, precisamente Altagracia, en el hospital donde se ha hecho la vacuna, en la Universidad de Oxford, en el Nuffield Hospital, sí, que es el hospital donde se ha hecho la vacuna. Y ya desde entonces, los que hacemos ciencias neurológicas estamos muy apegados a estudiar los virus. Y en segundo lugar, que desgraciadamente el COVID ataca el cerebro, desgraciadamente. Entonces hay un link, hay una conjunción, una concordancia entre el virus y lo que hacemos ciencias neurológicas. Y de hecho, ya hay tanta información concernida que todos los médicos, esta es la primera reflexión que hago, todos los médicos deberían todos los días dedicar 1 hora, hora y media, 2 horas a estudiar lo que se está hablando de los virus, porque parece ser que nos va a ocupar muchos años de ahora en adelante, sobre todo esta familia del corona, que como ustedes saben, hay un gran reservorio en el sur de China y que los chinos le han llamado la profecía desalmada, porque ahí está el gran reservorio del corona. Y parece ser que vamos a tener que seguir luchando con este virus por mucho tiempo. Esa es la razón. Hablando de esa educación integral que para el médico no termina nunca. Así es. Está estudiando y actualizándose. Así es. ¿Cómo logra, doctor, esa actualización? Porque recuerdo yo, bueno, ahora estamos hablando de coronavirus, pero si estamos hablando de otro tema, usted también está actualizado en esos temas. ¿Qué tiempo dedica usted a la lectura, a indagar, a investigar? ¿Cómo se manejan tanto en cirugía como en preparación académica? Sí, de 7 a 9 de la noche, todos los días, sin excepción. Yo dedico 2 horas a ver los últimos acontecimientos en las ciencias neurológicas. Por suerte que, no digo esto con ninguna prepotencia, estoy suscrito a buenas revistas, tengo la información directa del Colegio del Congreso de Neurocirugía de Estados Unidos, de la Asociación Británica. Yo soy miembro de la Asociación Británica de Neurocirujanos y Neurólogos y recibo mucha información, sobre todo de los sitios donde yo estudié, la Universidad de Londres, Universidad de Oxford, información constante. Además, ocurre algo interesante y es que el compañero de mi hija Sara, que está en
es profesora en Oxford, es el responsable financiero de este proyecto del virus y de la vacuna. Entonces recibo mucha información directa. Si ustedes quieren, lo podemos decir, cierta información privilegiada. Y entonces estoy muy al día de todo lo que está pasando. Y otra recomendación que yo hago es que la gente debe suscribirse de manera formal, por lo menos a 3 grandes periódicos del mundo. Pienso que New York Times, que tiene una sección que se llama Coronavirus News, las noticias del coronavirus, sale más o menos a las 7 menos 20 de la noche todos los días. Luego el Times de Londres también por igual, y el Guardian, que es el otro gran periódico británico. Y ahí viene toda la información debidamente corregida, certificada. Son periódicos que no se pueden dar el lujo de decir las noticias falsas. Y por otro lado, hay 2 grandes revistas que recibimos su información todos los días. Una es el Lancet de británica y la otra es el New England Journal de Estados Unidos. Y hay un tema interesante, a pesar de que ha habido unas controversias con la gente del CDC de Estados Unidos, pero también es una fuente de información todos los días. Y hay otra institución que no es, no es una institución gubernamental, que se llama Cochrane. Cochrane es una institución que la gente paga más o menos $5, 5 libras esterlinas al año para suscribirse a ella como socio, y entonces recibe toda esa información condensada todos los días de los miles y miles de trabajos que se están haciendo. Entonces de ahí que yo tengo esa pasión de esas 2 horas por día, y trato de confirmar un poco con la Biblioteca de Washington. Como ustedes saben, esa biblioteca junto con la UNESCO, ahí sale todo, todos los días. Eso es un regalo a la humanidad que no tiene precio. Toda la información que uno quisiera saber al día, entrar a la biblioteca de la UNESCO o entrar a la Biblioteca Nacional de Washington. Y de ahí recibo toda esa información. Doctor, y entrando en materia, ya vemos de dónde viene esa formación de años y que se mantiene de manera continua. Doctor, usted hablaba de manera tangencial de, bueno, es que el virus también afecta al cerebro. Sí. Entremos a otros aspectos del virus. Hablábamos la semana pasada con un cardiólogo, con el doctor César Herrera, de que es una enfermedad sistémica. Sí, cierto. Y entonces, ¿de qué manera afecta al CPU, como decimos nosotros, en nuestro cuerpo, que guía nuestro sistema? Sí, miren, fíjate, Altagracia, que 1% bastante interesante de los jóvenes que tienen el virus, su único síntoma es la pérdida del olfato o del gusto. El gusto y el olfato solamente está mediado por 2 nervios en el sistema nervioso. El nervio olfatorio, que es el primer par craneal, y el nervio glosofaringeo, que es el 9º par craneal. Entonces, no hay ninguna duda en absoluto de que el cerebro se afecta. ¿Qué hemos notado? Bueno, lo que hemos notado es que en algunos pacientes jóvenes, si son hipertensos, tienen existe el peligro de que el virus pueda afectar parte del mismo encéfalo del cerebro, el cerebro en sí mismo, el que está aquí arriba en la cabeza. Y ya se han descrito, obviamente, encefalitis en los pacientes afectados del COVID. Y hay 1%, afortunadamente mínimo, que le ha afectado el tallo cerebral también. Comprobado una y otra vez de que no hay ninguna duda de que el virus puede afectar el órgano más importante del ser humano, que es el cerebro y el tallo cerebral y los nervios. Pero la tasa de infección del sistema nervioso todavía es baja. Ahora bien, aquellos pacientes, y es lo que estamos recibiendo ahora, que les afecta el gusto y el olfato, afortunadamente desaparecen los síntomas más o menos de entre 4 a 8 semanas. Pero a otros pacientes que le ha dado el virus y han hecho la encefalitis, no. Esos pacientes todavía al cabo de 90 días tienen todavía síntomas
del cerebro afectado. Y otra cosa que también se ha diagnosticado es que algunos de los pacientes jóvenes que son hipertensos y hacen la infección muy severa, la fase 3 o la fase 4, pueden producir hemorragia en el cerebro. Y ya se ha descrito hematomas intraparenquimatosos, esto es, hematomas intracerebrales en pacientes afectados por el virus. En cuanto al corazón, ahí hay un tema, Altagracia, con el corazón. Ahora se está discutiendo exactamente cómo es que afecta el corazón. Un gran debate desde hace un par de días de si realmente la afección del corazón viene porque afecta el miocito, o sea, la célula fundamental del corazón, o si por el contrario lo que ocurre es una afectación o una lesión de las arterias que nutren al corazón. Esa es ahora la discusión que tenemos en los últimos 48 horas, 72 horas. Doctor, ¿y los adultos mayores? ¿Qué ustedes han visto? En dos aspectos se lo voy a dividir. Personas que están en la casa, que no han tenido virus, pero que adultos mayores que están encerrados en la casa, que ha afectado su cerebro, y los que están enfermos, o sea, los que han presentado COVID. ¿Qué ustedes han visto en estos adultos mayores? Bueno, en los adultos mayores, por razones que sabemos, y la más importante de todas, es que el sistema inmunológico de un adulto mayor está afectado. No hay ninguna duda que el sistema inmunológico de un niño de 3 o 4 años, un recién nacido, es un sistema inmunológico mucho más fuerte. Esa es la razón por la cual todavía hoy día tenemos estudios interesantes de la tasa muy baja en niños, inclusive en niños recién nacidos, porque la llamada transmisión vertical del virus que viene de la embarazada al bebé, pero los bebés que han sido afectados se han curado, a pesar de que sí hay un síndrome que ustedes conocen o han oído mencionar con el nombre del síndrome de Kawasaki en los niños, claro, que es realmente una inflamación de las arterias pequeñitas, es una vasculitis. Ahora bien, en el adulto mayor las cosas entonces son diferentes, y diferentes por las comorbilidades, que ustedes las conocen, cuáles son las más importantes, pero la más importante de todas, sabemos hoy día, es el sistema inmunitario ya afectado de un adulto mayor, y dos, la obesidad. Sin lugar a dudas que hay una relación muy íntima. De hecho, si ustedes toman los datos en Estados Unidos de la cantidad de obesos que hay, la población de Estados Unidos es obesa en un 40%, lo que quiere decir que eso viene a explicar un poco la tasa de mortalidad que ellos han tenido, que en un momento determinado ha llegado a un 5%, a pesar de que dice la Universidad de Stanford, y lo ha repetido una y otra vez, y ayer salió, señores, una conclusión del equipo médico de New York Times que decía, eso fue en el día de ayer, yo lo tengo anotado aquí, pero fue en el día de ayer, que decía que en Estados Unidos probablemente ellos tienen por cada contagiado diagnosticado 13 personas más, lo que quiere decir que estaríamos situando en un número muy alto la cantidad de contagiados. O sea, entonces, ya no es 3, sino 13, doctor, 13. 13, en vez de 3, 13. Ese fue un dato que dio ayer el equipo médico del New York Times. Eso es interesante, porque obviamente a medida que hacemos el diagnóstico de más personas y mueren menos, entonces la tasa de mortalidad va a bajar. Y ellos aseguran que al cabo, cuando pasen los años, los meses de esta pandemia, y esta es una aseveración interesante que dice la gente de Oxford. La gente de Oxford dice que esta pandemia va a matar menos gente proporcionalmente que la que mató el MERS. Oh. Oigan qué interesante, el MERS mató 30% de los contagiados, lo que quiere decir que dentro de todo lo que estamos pasando, este virus es menos letal. Menos letal que el MERS. Y eso obviamente se debe a que cuando tengamos mucha gente con las pruebas, que es lo que hemos venido reclamando desde hace mucho tiempo,
pero obviamente hay una gran demanda de las pruebas en el mundo entero. Esto nos agarró a nosotros con las vestiduras abajo. No teníamos la posibilidad de enfrentarlo como ahora lo vamos a enfrentar de ahora en adelante. Y yo creo que sí, que la letalidad va a ser, al final de esta jornada de la pandemia, va a estar entre 1 y un 2%, quizás no llegue a un 2%. Y obviamente, sin lugar a dudas, va a haber un giro, y tiene que haberlo. Va a haber un giro importante cuando aparezcan los 3 o 4 medicamentos que están ya casi al borde de ser publicados, sobre todo por la gente de Cleveland Clinic, o la vacuna, que ya en septiembre debe estar en manos de una gran parte de la población del mundo. Okay, doctor, antes de que entremos a eso de esa vacuna, esa esperanza que se ve por ahí, para que usted no digan que está eso, y esos medicamentos, le vamos a pedir una pausa para entonces venir hablando de esa vacuna y nos vamos a la situación de nuestro país que está preocupante. Claro. Estamos en unos minutos, no se muevan. Continuamos con esta conversación con el doctor José Joaquín Puello, el maestro José Joaquín Puello, de quien nosotros nos sentimos, la verdad, muy satisfechos de que haya podido aceptar esta invitación para estar con nosotros. Hay un montón de... Doris había dejado la pregunta, la entrevista en el punto de la vacuna, la situación del país, todo eso, pero hablábamos en esos programas paralelos que se hacen fuera de récord, que hay un montón de contradicciones, informaciones que te llegan precisas, imprecisas, que parecen verdades. Doctor, con respecto a eso, estamos bombardeados de informaciones, una de parte de comunidad científica, la comunidad científica también dividida. ¿Qué es lo que ha visto usted en ese nivel? Sí, bueno, hay un tema, ese es un tema interesante porque la gente se pregunta cuál es la razón de que en años anteriores las vacunas tomaban hasta 1, 2, 3, 4 años en ser elaboradas en los laboratorios. Lo que pasa es lo siguiente, que con la epidemia que hubo del ébola, la del HIV, que todavía no la hemos resuelto totalmente, pero luego el SARS del 2002 y el MERS del 2006, la plataforma de estudio de los virus quedó establecida. Entonces, lo que ha ocurrido es un hito de la medicina. La doctora Sarah Gilbert, a quien no tengo el placer de conocerla personalmente, pero sí a través de mis familiares que están en Oxford y de mi universidad, ella tenía la plataforma de estudio del corona, más aún, ella había desarrollado ya una vacuna contra el MERS y esa plataforma quedó ahí. Entonces, tempranamente, en el mes de abril, ella comenzó a trabajar inmediatamente con el corona. Y lo que hizo fue, tomó un adenovirus de la influenza de un chimpancé, lo mezcló con una proteína de espiga y logró detener que las dos proteínas que hacen que el virus entre dentro de la célula y la dañe, logró detenerlo. ¿Qué hizo ella? Y esto es una anécdota interesante. Ella vacunó a sus hijos, a sus trillizos. O sea, estaba tan segura de que iba a funcionar. Los hijos es lo último que uno pone en riesgo, ¿verdad? Comenzó por su familia. Entonces, esa es la vacuna de Oxford. La otra vacuna, que la de Oxford debe salir en septiembre. Los datos son interesantísimos. ¿Cuántos ella vacunó? ¿Cuántos tiene vacunado hasta el momento? Son 10,000 vacunados. Es lo que ella está informando desde Oxford. La primera prueba, que algunos han dicho que fueron 8, fueron 8 monos presos, se enviaron a Montana y los monos sufrieron la enfermedad, no murieron, pero no crearon anticuerpos. Ese es un tema interesante en virología, que es un término de que el animal, que es la fase preclínica, queda infectado, no se muere, pero no produce anticuerpos.
Sin embargo, cuando ella empezó a vacunar a los humanos, sí notó que empezaban a producir anticuerpos. Y ya para junio de este año, ya ella tenía los primeros pacientes vacunados. Se sabe que hoy día ella ha vacunado en 4 meses, ha vacunado 10,000 personas y probablemente al día de hoy debe haber más. ¿Por qué? Porque ella envió la vacuna, la envió a Sudáfrica, le envió a Brasil, Estados Unidos, y ayer reportaba el New York Times que había 30,000 vacunados ya en Estados Unidos. Y al día de hoy tenemos 3 vacunas importantes. La de Oxford, que ya definitivamente va a salir a la venta, según el doctor Matt Hancock, que es el ministro de Salud de Inglaterra. Él publicó ayer en la primera página de Guardian, el periódico El Guardian, que ustedes lo pueden buscar, que ya para septiembre estará ya prácticamente en manos de todo el que la quiera tener. Y luego, la segunda vacuna que va a salir, sin lugar a dudas, es Moderna, la vacuna norteamericana. Ellos las están programando para final de año, igual que Pfizer, la está también programando para final de año. Qué interesante que Pfizer tiene 4 vacunas y ellos la han producido con un laboratorio que se llama BioNTech. Sí. Y otra buena noticia es CanSino, que es la CanSino con S, no como la ciudad de nosotros, que es la China, que la tienen ya probándola en el ejército de la República de China. Entonces, obviamente que estamos frente a una buena noticia de que probablemente para final de año nosotros podamos tener vacunados una gran cantidad de personas. En el curso de estas últimas horas, ellos han seguido anunciando cosas interesantes. Han anunciado que van a tener entre Pfizer y Moderna y la de Oxford y una canadiense, que no sé si ustedes la han oído, que se llama Medicago, que es la vacuna canadiense. Ellos piensan que va a haber billones de vacunas para los primeros días de enero. Entonces, las otras compañías como Johnson & Johnson, ellos dicen que en los primeros 3 meses del año que viene la van a tener. Es una competencia fuerte, una competencia. Sí, bueno, son 24 vacunas que van a salir. 24 vacunas al día de ahora, de esta hora que estamos hablando. Hay 24 laboratorios encargándose de producir las vacunas que se van a repartir en el mundo entero. Obviamente, ya hay países que han pagado. Sí, que han comprado por adelantado. Leí que la gente de Oxford le envió 30.5 millones de dosis a Brasil, pero Bolsonaro compró 70 millones. Y esa noticia salió en el New York Times. Pero igualmente leí también anoche lo que en los periódicos de los países escandinavos, que ya ellos también han adquirido unos cuantos millones de dosis. Inglaterra, el ministro Hancock dijo que ya él reservó 100 millones de dosis. Los países grandes poniéndose adelante siempre, doctor. Ahora bien, hay un tema que sí yo lo he seguido muy de cerca, y no es por asustar a la gente, ni mucho menos, porque yo lo que siempre he entendido es que, como decía Albert Einstein, el conocimiento es universal, no es para uno guardárselo. Uno debe decirlo y se lo debe comunicar a la gente. Miren, lo que a la gente le da miedo es la incertidumbre, el no saber lo que está pasando. Entonces, hay un tema con respecto a los adultos mayores y la vacuna. Ese sí es un tema. Entonces, ¿qué están haciendo ahora desde esta semana la gente de Oxford? Ellos han tomado ahora 2 grupos. Un grupo que va de 59 años, de 56 años a 69 años y los están vacunando. Y otro grupo de 70 para arriba. De esta manera que al cabo de 28 días, cuando aparezcan, de este tema les voy a decir ahora en un segundo, cuando aparezcan la inmunidad, las inmunoglobulinas o los linfocitos T de memoria,
porque mire qué interesante, los dos mecanismos de la inmunización con la cual nosotros peleamos las infecciones son las inmunoglobulinas por un lado, pero los linfocitos T de memoria. Parece ser que la vacuna, a quien no le produce las inmunoglobulinas, sí le produce la memoria en los linfocitos T. O sea que definitivamente funciona. Ahora bien, el tema de la inmunización es doble. Bueno, es cuádruple. Es que se asegura que es efectiva, pero también que evite la transmisión. Es importante que el que ya esté vacunado no pueda transmitir la enfermedad. Efectivamente. El tema de qué tiempo va a durar, yo quiero ser muy específico con esto, todavía no se sabe. Si la inmunización va a durar 90 días, si no Un año. si no la vamos a tener que poner todos los años, etcétera, etcétera. Pero eso se va a ir sabiendo a medida que avancemos en el tiempo. Doctor, y en cuanto a medicamentos, ¿qué sabemos Sí, tenemos? okay, Que se ha estado probando tanto con medicamentos con pacientes. ¿Qué se bueno, dice? los medicamentos son más o menos, le voy a dar el dato. Una palabra mágica es ivermectina, por ejemplo. Están probando todo tipo de medicamentos. Sí, sí, no, la ivermectina está en estudio. Todavía no han salido los estudios. Yo no me niego que la gente lo use. Obviamente que hay un tema con eso. La gente en medicina hay medicamentos que usamos por compasión. No me opongo a que la gente lo use, sobre todo porque la ivermectina es muy inocua, es inofensiva. Entonces, la gente que lo usa, yo no me opongo, pero estamos esperando los estudios. Lo que no hay duda ninguna es de que hay cosas interesantes. Lo primero es el Remdesivir. Parece ser que el Remdesivir tiene algún efecto en la fase 3 y 4, sobre todo para amainar el tiempo de hospitalización del paciente. Pero tenemos la gente de Cleveland, que ellos han creado unos 5 o 6 programas para ver cómo podemos atacar el virus. Entre ellos, el plasma de los convalecientes. Ellos ya tienen en este momento 16 drogas, están usando el plasma y les anuncio que supe de un caso, lo puedo decir porque me lo dijo que lo dijera, del doctor José López de allá del hospital de La Romana, del Central Romano. Creo que sí. Sí, que a un paciente muy grave, él le puso plasma de un paciente convaleciente y lo sacó de la fase 4. Interesante. Lo que pasa con el plasma es que una persona que done plasma apenas le da para una persona y media. Entonces imagínense ustedes lo que eso significa. No hay ninguna duda también de que están usando el interferón beta por vía endovenosa y es interesante porque parece ser que sí funciona, sí funciona. La gente de Cleveland está usando lo que se llama el canakinumab, que es un producto que cuando comienza lo que se llama la tormenta de citoquinas y el músculo cardíaco empieza a fallar, aparentemente tiene un efecto de protección del músculo cardíaco. Y ellos tienen entonces en carpeta, tienen 3 medicamentos en este momento y están siendo no muy optimistas, pero optimistas, y los voy a mencionar. Una combinación de un medicamento que se llama sirolimus, que es un inhibidor inhibidor mTOR. Este medicamento se usó para combatir los cánceres y los hongos. Y ellos lo están mezclando con otra molécula que se llama dactinomicina, que es un inhibidor del ácido ribonucleico. Ese es el primer medicamento que ellos están probando y están siendo optimistas. El segundo medicamento es un medicamento viejo, 2 medicamentos viejos. Es una combinación de la mercaptopurina. Para recordar a la gente los médicos viejos que nos están oyendo, la mercaptopurina
destruye la papaína, que es la molécula que tiene la lechosa, ¿no? La destruye. Y cuando se mezcla con una amina biogénica como la melatonina esa que la gente usa para dormir, parece que también tiene un efecto sobre detener el virus. Y el último producto es una combinación de un medicamento no esteroideo que ustedes las mujeres lo conocen bien porque se ha usado en el cáncer de mama, que es el Toremifen, y lo combina con otro medicamento, con un antiviral que se llama Hemodin. Bueno, esas son las últimas noticias que nosotros tenemos de medicamentos que pudieran ser efectivos a corto plazo. Obviamente, hay que esperar el estudio, tenemos que esperar la fase 3, que ya ellos... Acuérdense que las fases son interesantes. La primera es en animales, la segunda es apenas una docena, la 1, es apenas una docena de pacientes, pero ya la fase 2 son más de 100 pacientes y la fase 3 son miles de pacientes que luego se estudian para ver el efecto del medicamento. Entonces, es interesante que yo pienso que en un plazo relativamente corto, nosotros vamos a tener medicamentos que vamos a poder usar cuando el paciente comience a tener la infección. Doctor, nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y venimos al último segmento, que ya son 7 minutos. Sí. Quisiéramos dejar esta pregunta para iniciar ahí mismo. La situación de la República Dominicana, que la formuló Doris hace un ratito, de mucha gente preocupada y mucha gente con miedo. Volvemos ahora con el doctor José Joaquín Puello. Seguimos conversando con el doctor José Joaquín Puello, ya en nuestra última etapa del programa, doctor, y vámonos al ámbito nacional, la situación de República Dominicana en cuanto a esta epidemia de COVID. ¿Qué usted ve y qué se debe hacer? Bueno, lo que no hay ninguna duda es que estamos en pleno periodo de incremento de la pandemia y que tenemos que cuidarnos. Es la única manera que tenemos en este momento de detenerla. Y la única manera conocida hasta el día de hoy de detenerla, porque hay ejemplos en otros países, es el uso de la mascarilla. La gente no se imagina lo que eso realmente significa. El uso de la mascarilla previene el contagio, definitivamente que lo previene. Y apenas un 0.4% de los que usan de la mascarilla se van a infectar. ¿Sabe la gente qué por ciento se infecta sin la mascarilla? 75% de los que andan en la calle. Wow. Entonces, frente a un juez, no más pregunta, magistrado. Exactamente. Eso es así. Y no lo podemos cambiar, porque eso es lo que dicen los estudios que se han hecho. En segundo lugar, el distanciamiento físico. No hay ninguna duda de que el virus no nos llega si estamos a 6 pies de otra persona, aunque esa persona esté sin mascarilla y estornude y tosa al mismo tiempo. No nos va a llegar el virus. En tercer lugar, la aglomeración. No nos aglomeremos y sobre todo, no nos aglomeremos bajo techo. Una gente puede estar en la calle, en el mirador, corriendo sin mascarilla, y si no hay nadie a su alrededor, nada le va a pasar. Entonces, obviamente que al estar bajo techo, la aglomeración es importante. Y obviamente que el lavado de las manos. Y en ese sentido, yo había dicho algo del mal olor cuando se lavan las manos donde hay virus. Eso fue un hallazgo incidental que el New York Times lo publicó, y yo lo dije como una forma de que la gente supiera que estaban diciendo la gente de una fábrica donde cortan alambres, etcétera, etcétera. Pero lo que no hay duda ninguna es que en este momento a la población dominicana no le queda de otra que, lo he dicho otras veces, que empujar este carro, esta carreta, todos, pero desde atrás. Pero todos tenemos que cuidarnos, porque fíjense, todavía hay mucha gente asintomática y presintomática, entonces esa gente va a seguir infectando. Qué triste sería que uno, por no tener la precaución, llega a la casa de un amigo, uno está infectado, no lo sabe, se quita la mascarilla, lo infecta y se muere. Ustedes se imaginan lo que eso significa. Y ya hay países como Canadá que han acusado precisamente a un médico de homicidio involuntario porque infectó a un grupo de personas y uno murió. Entonces, fíjense hasta dónde está llegando
todo esto. Entonces tiene que haber, no solamente es anunciar la medida, es cumplir con las medidas. Esa responsabilidad ciudadana, doctor. Así es. Y el tema de la falta de cama, doctor, eso es importante. Y entonces, bueno, una cosa va con la otra, realmente, Altagracia, porque a más contagiados, más posibilidad de entrar en fase 2, fase 3, y entonces la presión que tenemos todos en los hospitales públicos, en las clínicas también. Las emergencias de las clínicas están llenas de gente que va tosiendo, que tiene fiebre, a lo mejor fiebre por alguna otra razón, pero piensa obviamente que es COVID. Entonces la presión es tan grande que la única manera que nosotros tenemos de detener eso es cuidándonos. Y realmente a nuestro país no le queda de otra que establecer con absoluta rigidez la medida restrictiva y que haya régimen de consecuencia. Bueno, Barcelona ya puso 100 euros de multa al que no usa la mascarilla. Entonces, de eso se trata. Y yo creo que el gobierno lo ha anunciado muchas veces, lo han dicho de manera muy sensata, y eso hay que aplaudir, que sí, que el ministro lo ha dicho, la comisión de alto nivel, pero la gente no lo ha entendido, Altagracia. Y tenemos que seguir insistiendo, y ustedes desde los periódicos, desde los programas de televisión, tenemos que cuidarnos, porque es la única manera de amainar la curva y que los hospitales, como tú me preguntaste, no tengan estamos al borde del colapso en muchos de los hospitales ahora mismo y en las clínicas. Así es. Así es. Bueno, doctor, pues yo creo que con esas recomendaciones que usted nos ha dado y ese mensaje a la población, esa importancia de que si no nos cuidamos, los hospitales, doctor, van a seguir desbordados de personas, lamentablemente. Entonces, creo que con estas informaciones que usted nos ha dado, nosotros le damos las gracias por siempre participar, por siempre acompañarnos, y algún mensajito cortito final para entonces despedir nuestro programa. Sí, cortito, que la gente confíe que la medicina va a buscar la solución a esto. Me llegó una noticia sorprendente, la voy a decir sin entrar en detalle, es que han logrado extraer anticuerpos de las llamas. Las llamas, las llamas que están en los Andes. Ok. Sí, en la Universidad de Oxford, junto con la Universidad de Reading, lograron extraer los que se llaman los nanocuerpos, que son anticuerpos muy pequeñitos, pero esos anticuerpos también los producen los camellos y las alpacas. Óigame por dónde anda realmente la medicina. Es que esto son miles de millones de dólares en investigación, y los médicos confiamos en que esto lo vamos a detener, y que la gente confíe que más temprano que tarde esto se va a detener. Va a haber solución, va a haber solución. Va a haber solución. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Tati, gracias también por siempre esas preguntas tan atinadas. Y a nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos, y será hasta la próxima semana. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.